5 estándares para empezar a aprender a tocar con la monada. ¿Qué tal, queridos amigos pianófilos? Hoy vamos a ver 5... He visto que varios youtubers tienen sus videos de 5 estándares para empezar, así que yo voy a hacer el mío. Y digamos, igual todos los videos que estuve viendo son muy buenos, o sea que si en el momento coincidimos o no, si coincidimos en algún tema es porque tenemos un criterio parecido acerca de que ese tema es uno, o sea, muy tocado, porque habría que arrancar por temas que puedas tocar con mucha gente y no temas raros, digamos, ¿no? Y también porque muchas veces también arrojan posibilidades de estudio interesantes. Así que en algunos vamos a coincidir. Y si en otros no coincidimos es porque en definitiva, claro, 5 es poco. Hay muchos temas buenos para aprender y bueno, uno elige en base a lo que, por ejemplo, no sé, si yo tengo un youtuber en España, capaz que en la Jam de España están tocando esos estándares. Y yo lo que he visto de los estándares que yo creo que más se ha tocado en los lugares donde anduve. Así que yo te voy a hacer mi propia recomendación de los 5 estándares con los que podrías empezar para tener más o menos un espectro y empezar a tocar en la Jam Session. Te voy a mostrar más o menos cómo suenan y ahí con un pedacito de partitura como para que veas, lo reconozcas en el Real Book. Igual lo que te recomiendo es conseguir tu Real Book o un PDF de Real Book, porque ahí tenés un poco la Biblia para empezar a trabajar en esto. Y el primer estándar que te voy a recomendar, y que te lo van a recomendar muchos, y sé que también que es un poco pesado, pero ojo, no a desdeñarlo, porque también algunos dicen, es hojas muertas, autumn leaves, hojas de otoño, digamos, las hojas caídas en francés, en fin, un tema uno de los más versionados, pero tampoco le tengas miedo. Yo me acuerdo que en la Jam llegaba un momento que nadie quería tocar hojas muertas porque decían que era muy cafón. Hasta que venía un músico de la hostia, mejor que todos nosotros, lo tocaba, la rompía y decías, no hay tema feo, no hay tema que no puedas tocar. Si está muy cafón, busca una forma nueva de tocarlo, una forma novedosa, pero ahí está, hojas muertas tiene varias posibilidades, está en sol mayor en el Real Book 1 al menos, y tiene esta cuestión de que está sobre sol mayor, pero tiene el 2-5-1 de la menor, que es re, sol, que este asunto de los 2-5-1, ¿no? Tiene el 2-5-1, arranca con la menor, re séptima y sol, que es el 2-5-1 de sol mayor, y después tiene fa sostenido semidisminuido, si séptima y mi menor, que es el 2-5-1 de mi menor, y a su vez mi menor es el relativo menor de sol mayor. O sea que estás trabajando sobre el relativo, digamos, el 2-5-1 de sol y el 2-5-1 de mi menor. Aparte estás trabajando en quintas, y aparte también tiene esto interesante de que a veces vos lo puedes tomar todo como sol, o sea, alguien que no sabe le decís tocar sol y va a funcionar todo bien. También es el hecho de que vos podés alternar, o sea, si digamos, todo como si fuese un mi menor, aunque toques en sol y viceversa, ¿no? En fin, podés jugar mucho con eso. Te voy a mostrar más o menos cómo suena esto, que es algo así, como... El tema es hermoso. Ya sé que está muy tocado, pero bueno, está buenísimo para empezar y como te digo, podés estudiar todas esas cosas. Te recomiendo versiones de Kenny Barron, te recomiendo versiones de Errol Garner, que está requete buena. Te recomiendo como algo dulce y sofisticado y bonito, versiones de Bill Evans, versiones de Keith Jarrett. Ahí tenés un montón para sacar para este bellísimo tema y poder explotar y aprender y, o sea, tomar ideas. No digo que toques como ellos, no hace falta, es mucho trabajo, capaz que sea imposible y no hace falta. Toca como vos, pero empezá a afanar ideas o inspiración de cómo tocan otros. Ahí tenemos un swing. Otro tema que te podría recomendar es una balada. Las baladas son esos temas bellísimos que se tocan lento, por lo menos de 60 a la negra, en 3 tiempos, digamos, son 4 tiempos, pero subdividido en 3, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, ¿no? El que sean lentos no quiere decir que sean fáciles. Es bastante difícil poder sacarle jugo y sonido a una balada, pero bueno, ahí va, te recomiendo. Hay muchas.
podrías pensar en Laura. Yo te voy a recomendar Misty. Misty es un tema muy tocado en la jam. Me parece que si vos aprendes a tocar Misty está en mi bemol. Y bueno, vas a tener que encontrar un montón de lugar. O sea, todos los músicos de jazz la saben tocar, ¿no? Y cuando pinta una balada, puede pintar Misty y vos ahí estás preparado. Obviamente, digamos, vos podés pensar, experto te volvés, como dicen, en 10 años, ¿no? No es que, así que vos pensás, si empezás hoy, dentro de 10 años vas a ser experto. O sea, creo que cae jueves. Te voy a tocar un poquito de Misty como para que veas cómo suena. Te hago una versión ahí completita, que sería algo así. Misty. Es de Errol Garner, te recomiendo la versión de Errol Garner. Te recomiendo escuchar a Kenny Barron. Y después si miles de por ahí. Otro tema que tenés que tener ahí medio manito como para poder tocar en jams es un tema en 3/4, digamos, ¿no? Que digamos, que si bien la negra se subdivide como en jazz, tac, tin, tac, tin, tac, tin, ¿no? Pero acá sería en 3 tiempos, tac, tin, tin, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, tin, 2, tac, tin, 3, tac, tin, ¿no? Y a mí se me ocurre un tema también muy conocido que todos tocan y que es bellísimo, que sería Someday My Prince Will Come. O sea, algún día vendrá mi príncipe. Hay una versión hermosa de Bill Evans por ahí. Está lleno de versiones muy lindas. Yo te recomiendo Bill Evans porque se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pues también es un clásico. Y toco un cachitito. Está en si bemol y va más o menos así. Capaz tiene una intro en si bemol que va... ¿Ves? Estamos en si bemol. Un jueguito ahí loco. Y va. Y dice más o menos así. ¿Ves? El si bemol con un jueguito. Como una intro. Y también a mí me gusta terminarlo ahí también. Arranco.
bonito. Y una bossa. Hay que tener una bossa. Siempre hay que tener una bossa. Te recomendaría varias. Yo te voy a recomendar ahora Corcovado porque aparte me encanta a mí. Pero Insensatez, Garota de Ipanema, son todos temas que todo el mundo sabe tocar. Así que si vos tenés cualquiera de esos, vas a salir ganando. Yo digo todo Corcovado porque ahora me acordé de él y tengo ganas de tocarlo. Así que de paso te lo muestro. Que tiene también una intro más o menos ahí, pero vamos a arrancar con el tema que dice... Corcovado, hermoso. Hay una versión de Harp Peterson que va rapidito. Escuchala porque lo que toca, o sea, es una parte de Harp Peterson que tiene esos discos como comerciales, ¿no? O sea, toca muy sencillo ahí, pero las melodías que le saca a Corcovado son increíbles. Y después todo lo que encuentres por ahí. Escuchá mucha música, eso va a nutrir tu sistema operativo, digamos. Y por último, tenés que tener un blues. O sea, el hecho de tocar un blues también es importante porque vos vas a tener la misma base, aunque se toquen blues, es que vos no sepas la melodía, pero la sabe el saxofonista, por ejemplo, se acompañan todos igual. Así que yo ahora te voy a pasar C-Jam Blues, que es un blues muy típico, muy sencillo, que está en Do mayor. Te voy a tocar primero la melodía y después te voy a hacer una pequeña vuelta de solito para que veas que al final siempre es un blues. Porque la melodía justamente está tan rara que... Está rara de simple, ¿no? O sea, está hecha con una sola nota. Y a partir de ahí como que justamente te desvía para que no parezca un blues, para que parezca un blues cuando empieces a tocar, lo que hace así. ¿Ves? Eso 3 veces. Que hace más o menos así. Eso 3 veces. ¿Va de vuelta? Vos decís, ¿eso qué es? ¿No? Pero bueno, justamente, ahora te lo armonizo para que veas que va como blues. Blues en Do mayor, ¿no? 3, 4. Fíjate si le meto un bajo en blues como para que veas por dónde va el asunto. También estamos jugando un poco, pero esto para que te sirva más o menos de idea de que si vos querés arrancar con poquitito, agárrate un par de esas cosas, un swing rápido, un blues, una bossa, ¿no? Una balada, que buscate las más conocidas, de última si no seguí otros videos o preguntá a amigos si tenés amigos yaceros, como para tener un mínimo ahí de decir, bueno, no puedo aprenderme 40 canciones, pero aprendete algo, cosa que te puedas aprender en las tocadas de los demás. Buscate también cómo improvisarlas, en fin, andaste armando desde ahí. Yo te dejo para el siguiente video, nos vamos a ver, claro que sí. Si te gusta el video, dame like sobre todo.
suscríbete bien, no sé si le importa eso al algoritmo, pero a mí me importa los likes, porque eso quiere decir que vamos bien. Y si te sobra algún dinero, me apoyas en Patreon, que así yo puedo seguir generando este contenido de la forma más honesta posible. Igual yo soy honesto, pero bueno, o sea, con dinero puedo sostener la honestidad. Nos estamos viendo de acá a... ahí sí nomás. Arrivederci.